Olá, bem-vindo ao estúdio da semana 12 da Escola Sabática, oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz de Espanha e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de la lección de esta semana es El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. La lección de hoy trata o nos invita a reflexionar sobre la perseverancia y la fidelidad de los santos, los hijos de Dios, ante la persecución y las adversidades en el final de los tiempos. Y para eso la lección toma el inspirador ejemplo de la historia de los valdenses. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo la marca de la bestia y el sello de Dios se manifestaron a lo largo de la historia y cómo ellos afectan a aquellos que eligen ser fieles a Dios. El versículo para memorizar de la semana es Apocalipsis 13:10, que dice: si alguno ha de ser llevado cautivo, al cautiverio va. Si alguno ha de ser muerto a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, imagínate que vives en los valles del Piemonte, en lo alto de los Alpes, en el siglo XV, que eres parte de los valdenses, un pueblo que buscaba vivir de acuerdo con su comprensión de la palabra de Dios y siguiendo su propia conciencia, incluso enfrentando persecuciones y pruebas terribles. La fidelidad de este pueblo a Cristo los llevó a enfrentar terribles adversidades, como la masacre del Valle del Oise en 1488 y más tarde en 1655, cuando el duque de Saboya envió soldados para atacarlos. La historia de los valdenses nos muestra que la marca de la bestia como símbolo de persecución religiosa no es un fenómeno nuevo solamente para el final de los tiempos. A lo largo de los siglos, muchos han intentado imponer creencias y sistemas de adoración a otras personas, persiguiendo a aquellos que permanecieron fieles a Dios. Pero en medio de estas pruebas siempre ha habido un remanente que no se rindió, que permaneció fiel incluso ante la muerte. Son personas como los valdenses, ¿no?, que reflejan el verdadero espíritu de Apocalipsis 13:10, el versículo que leemos, ¿no?, demostrando perseverancia y fidelidad a Cristo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, ¿no?, y a cuestionar si estamos dispuestos a permanecer firmes, incluso cuando estamos viviendo momentos difíciles en medio a adversidades. ¿Tenemos el valor y la convicción de los valdenses o nos rendiremos ante las presiones del mundo? Como un barco resistiendo las tormentas, nuestra fe debe ser capaz de enfrentar los vientos contrarios, los vientos de la persecución, de las pruebas. Espero que tú puedas ser como un valdense, ¿no?, perseverante y fiel, buscando siempre la orientación y la protección de Dios en tu vida. La herida mortal. Hoy meditaremos sobre la confianza que podemos depositar en las promesas de Dios, incluso en aquellas que aún no se han cumplido todavía. Y para eso debemos basarnos en la interpretación de las profecías bíblicas relacionadas con los poderes de las bestias y de la herida mortal mencionada en el libro de Apocalipsis. Son figuras, son símbolos proféticos que nos muestran cosas muy interesantes que ya han sucedido. El estudio de las profecías en Apocalipsis, ¿no?, y el principio bíblico de un día profético que representa un año literal. Este estudio nos ayuda a comprender la historia y el papel del papado en Europa. Ya vimos cómo la iglesia medieval ejerció una gran influencia en este periodo profético, ¿no?, desde 538 hasta 1798, el periodo en el que tuvo lugar la terrible persecución mencionada
en el Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Persecución sobre el pueblo de Dios. El cumplimiento exacto de la profecía ocurrió cuando el general de Napoleón, Berthier, llevó cautivo al Papa Pío VI en 1798. Ahí se cumple, ¿no?, lo que he mencionado como la herida mortal. Ahora, si observas, el cumplimiento ha sido exacto, en la fecha exacta. Este episodio, también conocido, como ya mencioné, la herida mortal, nos muestra que Dios tiene conocimiento de los eventos futuros y que su palabra es fiel y verdadera. Si hemos podido observar el cumplimiento de profecías pasadas con precisión, esto nos da razones sólidas para confiar en las promesas del Señor, incluso en las que aún no se han cumplido. Piensa en un artesano, un constructor hábil que construye un puente. Si ya has cruzado otros puentes hechos por este mismo ingeniero, este mismo constructor, y todos los puentes, todas sus construcciones han sido permanentes, seguras, estables. Los puentes han funcionado muy bien. Si has visto eso, tendrás confianza para cruzar el siguiente puente que Él construya, porque la experiencia pasada te ha mostrado que Él permanece firme. De la misma manera podemos confiar en las promesas de Dios, porque ya hemos visto su cuidado y fidelidad en eventos pasados. Confiar en las promesas de Dios es como construir nuestra casa sobre la roca. Incluso frente a las tormentas de la vida, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Él está guiando nuestros pasos. Él nos está protegiendo. Por lo tanto, al reflexionar sobre las profecías bíblicas y la historia, somos invitados, somos llevados a depositar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Que tú puedas aferrarte, ¿no?, a las promesas de Dios, viviendo con fe y esperanza, incluso ante las incertidumbres del futuro. La lección de hoy nos invita a reflexionar, a pensar, a meditar sobre la importancia de permanecer fieles a la palabra de Dios y cómo debemos abordar el tema de los poderes representados por las bestias en Apocalipsis 13 y 14, teniendo en cuenta la advertencia del apóstol Pablo sobre la apostasía. La apostasía es un alejamiento de la verdad de la palabra de Dios y, de acuerdo con las profecías, un evangelio falso entraría en la iglesia, distorsionando el mensaje de Dios. Satanás, como el gran engañador, trabaja a través de influencias humanas para llevar a cabo sus propósitos. El cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el hombre de iniquidad de 2 Tesalonicenses 2. Todos esos son símbolos proféticos que representan la misma entidad, que es el sistema religioso que hizo concesiones con respecto a la palabra de Dios. Este sistema decidió cambiar la ley de Dios, sustituyendo el cuarto mandamiento que requiere la observancia del sábado por el domingo como día de reposo. Este poder religioso estableció el sistema de mediación humana entre Dios y el pecador y la intercesión de los santos en lugar de la intercesión del propio Cristo. Pero es importante entender lo siguiente. Estas profecías son dadas por un Dios de amor que quiere salvar, quiere preparar a su pueblo para la venida de Jesús. Ellas reprueban las organizaciones religiosas apóstatas, pero no necesariamente a las personas que están en ellas. Por lo tanto, es fundamental recordar el principio enseñado por Jesús en Mateo 7:12. Jesús dijo: así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
al considerar el tema de los poderes de las bestias, estos símbolos proféticos, debemos tratar a las personas involucradas con amor, comprensión, respeto, recordando que aunque puedan estar engañadas, son amadas por Cristo. Nuestro papel no es condenar a las personas, es ser un faro de luz y verdad, compartiendo el Evangelio puro y genuino, guiados por la palabra de Dios. Esta es nuestra función. La lección de martes nos invita a reflexionar sobre la estrategia final de Satanás en un mundo sumido en la desconfianza y las incertidumbres. Si alguno ha de ser llevado cautivo, a la cautividad va. Si alguno ha de ser muerto a espada ha de ser muerto. Apocalipsis 13:10. Aquí está la perseverancia y la fidelidad de los santos. Vivimos en tiempos en los que la confianza en las instituciones y los gobiernos se muestra cada vez más frágil, más débil. Y muchos se preguntan dónde encontrar líderes verdaderamente comprometidos con la moralidad, con la justicia. El Apocalipsis nos muestra que el poder de la bestia se levantará como un supuesto salvador bajo la protección de una unión política y religiosa. Es importante recordar que en momentos de crisis, la humanidad a menudo busca refugio en líderes que prometen estabilidad y perfección, solución para los problemas. Como hemos visto en el pasado, en la historia, este anhelo de seguridad puede llevar al surgimiento de tiranías y regímenes opresivos. La historia nos muestra que la unión entre el Estado y la religión puede ser una estrategia poderosa para controlar a las masas, porque trabaja no solamente con las leyes, con los aspectos políticos, sino también que actúa con la conciencia de las personas. Entonces, ¿cómo prepararnos para enfrentar estos desafíos? Primero debemos aferrarnos firmemente a la palabra de Dios y buscar orientación y sabiduría en las Escrituras, en la palabra de Dios. Mantener una conexión íntima con Jesús nos ayudará a discernir la verdad y resistir las tentaciones y engaños que el enemigo lanzará sobre nosotros. Un segundo punto sería lo siguiente: debemos involucrarnos en comunidades de fe y animarnos mutuamente en nuestro caminar cristiano. Cuando estamos unos con otros, nos apoyamos y nos motivamos. El apoyo mutuo y la comunión fortalecen nuestra fe y nos ayudan a permanecer firmes ante las adversidades. Y finalmente, debemos ser proactivos en compartir el verdadero evangelio con aquellos que nos rodean. En un mundo sediento de esperanza, podemos ser faros de luz y verdad, como ya he dicho, mostrando el camino hacia la salvación y la liberación a través de Jesucristo. Al prepararnos espiritualmente y mantenernos firmes en nuestra fe, podremos enfrentar con confianza las pruebas y desafíos que están por venir, seguros de que al final Jesús triunfará y nosotros estaremos a su lado. Miércoles, la marca de la bestia. La profecía bíblica predice que durante la crisis global en los últimos días, el mundo enfrentará una transformación radical. La imposición de la observancia del domingo como una prueba de lealtad al poder de la bestia, representado por la bestia de Apocalipsis. Esta imposición será una violación directa de la libertad religiosa y del derecho a adorar a Dios según la conciencia individual. Aquellos que permanezcan fieles al sábado bíblico enfrentarán persecuciones y aislamiento, ¿no?, por su lealtad a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este momento, ¿no?, que será un momento crucial, es importante que los hijos de Dios busquen conocer la verdad de las Escrituras y estén preparados para enfrentar presiones que vendrán. Dios representa la verdad, el amor y la justicia.
mientras que Satanás representa la mentira, el odio y la injusticia. No hay término medio, porque adorar a uno significa rechazar los principios del otro. Para saber de qué lado estamos, debemos examinar nuestras creencias, nuestros valores y nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Aquí hay algunas maneras de determinar de qué lado estamos. Primero, el estudio de la Biblia. Debemos estudiar diligentemente la Biblia para conocer la voluntad de Dios y entender sus mandamientos. Esto nos ayudará a discernir la verdad del error y tomar decisiones conscientes en nuestra vida espiritual. Un segundo punto sería lo siguiente, la oración. La oración es fundamental para mantener una conexión íntima con Dios. A través de la oración buscamos su guía y sabiduría y pedimos que Él nos ayude a permanecer firmes en nuestra fe. Otro punto, la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios es una indicación clara de que estamos de su lado. El mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14. La observancia o la obediencia a Dios incluye guardar el sábado como señal de nuestra lealtad a Él como nuestro Creador. Otro punto importante son los frutos espirituales. Jesús nos enseñó que seremos conocidos por nuestros frutos. San Mateo 7. Si estamos produciendo frutos espirituales en nuestra vida, como el amor, alegría, la paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, esto indica que estamos del lado de Dios. Un punto más, amor y servicio a los demás. Jesús nos llamó a amar y servir a los demás como Él nos amó. Juan 13. Si estamos comprometidos en demostrar amor y compasión a los demás, esto es una evidencia de que estamos siguiendo a Jesús y estamos del lado de Dios. Estar al lado de Dios no es solamente una cuestión de comprensión intelectual, no, yo sé lo que es la verdad, no, implica todo eso, conlleva, no, vivir lo que creemos, lo que entendemos. La elección entre adorar a Dios o a Satanás es una decisión personal y diaria que implica compromiso, estudio, oración y acción. Al aferrarnos a la verdad de Dios y buscar vivir de acuerdo con sus principios, podemos tener la seguridad de que estamos de su lado, ¿no? Estamos preparados para enfrentar los desafíos de los últimos días. Jueves, la prueba del sábado. Hoy se nos invita a reflexionar sobre la importancia del sábado y su papel en nuestra vida espiritual. Vivimos en un mundo donde el verdadero significado del sábado puede ser fácilmente olvidado, ¿no? Y es por eso que necesitamos recordar su importancia y cómo nos ayuda a conectarnos con Dios y nuestra familia. El sábado es un día especial, separado por Dios para descanso y comunión con Él. No es simplemente un día para relajarnos, para el descanso físico solamente, sino también para reconocer la autoridad divina y acercarnos al Creador. El cuarto mandamiento que trata del sábado contiene elementos de un sello bíblico que atestiguan la autenticidad y la autoridad de Dios. Al observar el sábado, no solo estamos mostrando nuestra fidelidad a Dios, sino también permitiendo que Él coloque su sello en nuestra mente, ¿no? Fortaleciendo nuestra fe y conexión con Él. En tiempos de creciente presión en que vivimos, ¿no? Presión para abandonar nuestros valores y principios, necesitamos aferrarnos firmemente a los mandamientos de Dios y mantenernos fieles a Él, a Dios. El sábado es un símbolo poderoso de esta fidelidad y al honrarlo, estamos afirmando nuestra lealtad a nuestro Padre Celestial. Entonces, hoy me gustaría animarte a reflexionar sobre la importancia del sábado en tu vida. Piensa un poco, ¿no? En cómo
puedes honrar este día especial y fortalecer tu relación con Dios, incluso frente a las adversidades y desafíos del mundo moderno. No permitas que las presiones, los problemas, las distracciones del mundo, no tantas actividades, tantas cosas, que eso te aleje de Dios y te aleje del verdadero significado del sábado. Espero que puedas encontrar paz, descanso y renovación espiritual en este día sagrado y que tu fe se fortalezca al acercarte al Creador, especialmente en el sábado. Abraza el sábado como un regalo de Dios y deja que transforme tu vida y tu relación con Él. Bendiciones. Hasta mañana. Viernes para estudiar y meditar. Hoy reflexionaremos sobre la importancia de evitar el fanatismo, la fijación de fechas y las especulaciones más allá de lo que Dios ha revelado. Cosas peligrosas, ¿no? La escritora Elena de White nos advierte sobre los peligros de una triple alianza que puede llevar a los Estados Unidos a repudiar los principios de su Constitución. Hay un teólogo llamado Ángel Manuel Rodríguez. Él nos recuerda que el domingo es el día de adoración de las fuerzas oponentes mencionadas en Apocalipsis y que el cambio de la ley de Dios representa un intento de usurpar el lugar de Dios como objeto de adoración de sus hijos. Ahora vamos a responder a dos importantes preguntas sobre cómo debemos posicionarnos con respecto a estos eventos. En la expectativa de los eventos finales, ¿por qué debemos evitar el fanatismo, ¿no? La fijación de fechas y las especulaciones que están más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿Cuáles fueron los resultados cuando los eventos esperados, profetizados, ¿no? y calculados no ocurrieron? ¿Cuándo y cómo la gente predijo? Porque esto puede llevar a decepciones, confusión y pérdida de fe. Cuando nos enfocamos en fechas y eventos específicos, corremos el riesgo de perder de vista nuestra relación con Dios y nuestra misión de compartir el Evangelio con los demás. Además, cuando los eventos esperados, acabo de mencionar eso, no ocurren como se predijo, esto puede causar descrédito al mensaje bíblico y alejar a las personas de Dios. Por eso, es importante centrarnos en lo que ha sido revelado y confiar en que Dios nos dará discernimiento y sabiduría para enfrentar los eventos finales. Una pregunta: ¿cómo responder a las personas que dicen que el argumento bíblico sobre la marca de la bestia y la persecución parece algo imposible, dado el estado actual del mundo? ¿Cómo puede haber persecuciones? Esas cosas del pasado, en el mundo moderno, contemporáneo, eso no puede suceder. Así piensan muchas personas. ¿Por qué este razonamiento es insensato, considerando los rápidos cambios que ocurren en el mundo? Podemos responder a esas personas recordándoles que la historia ha demostrado que los cambios rápidos e inesperados pueden suceder en corto periodo de tiempo. Hablamos de la muralla de Berlín que cayó de la noche para el día. Lo que parece imposible hoy puede volverse realidad mañana. Además, debemos recordar que Dios es soberano y que Él tiene el control de todos los acontecimientos. La Biblia nos proporciona una visión general de los eventos finales y nuestra responsabilidad es estar preparados y confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. ¿Entiendes? Para concluir, quiero destacar este punto de que estoy hablando, ¿no? Evitemos el fanatismo y la fijación de fechas y enfoquémonos en nuestra relación con Dios y en compartir el Evangelio con los demás. Busquemos sabiduría y discernimiento para enfrentar los eventos finales, confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe
y permanecer conectados a Dios a través del estudio de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. Estas prácticas nos ayudarán a desarrollar un carácter sólido, ¿no? Y a estar preparados para resistir las tentaciones y a los engaños del enemigo en los últimos días. Además de todo, es crucial mantenernos vigilantes y ser conscientes de los acontecimientos mundiales y cómo pueden estar relacionados con las profecías bíblicas. El estudio de Apocalipsis y de Daniel y de las profecías nos ayudan a comprender todo eso. Esto nos permitirá estar alertas a las señales de los tiempos y estar preparados para los eventos finales que se avecinan. Finalmente, recordemos que nuestro papel principal como seguidores de Cristo no es otro sino compartir el amor de Dios y el mensaje de salvación con aquellos a nuestro alrededor. No permitamos que el miedo y la preocupación por los eventos futuros nos impida cumplir nuestra misión de ser una luz en este mundo oscuro. Que Dios nos guíe y fortalezca mientras nos preparamos para enfrentar los desafíos de los últimos días y que nuestra fe en Jesucristo nos sostenga hasta su regreso. Bendiciones, nos vemos mañana. Adiós.